Uso de parámetros especiales. Por ser un lenguaje que no requiere declaración de variables, Python no permite la sobrecarga de métodos. Sin embargo, proporciona características que vuelven la programación más flexible para facilitar la reutilización del código. Una de ellas es el uso de parámetros especiales. Como cualquier método, el constructor también puede incluir parámetros en su definición con el fin de preparar procesos o atributos del objeto, también conocidos como variables de instancia. Para crear más objetos de personas con diferentes nombres y edades, debes modificar el constructor. Agrega las variables edad y nombre como parámetros en el constructor. Asigna el valor de los parámetros edad y nombre a los atributos self.edad y self.nombre respectivamente. Ahora debes modificar la instancia del objeto Juan de la siguiente forma. Agrega dentro del paréntesis el número 18 y la cadena Juan, separados por una coma, en la línea que dice Juan igual a persona. Instancia otro objeto llamado Luis de la clase persona con el número 20 y la cadena Luis entre comillas. Invoca el método hablar para el objeto Luis igual que con el objeto Juan. Recuerda que al instanciar un objeto, se está ejecutando de forma automática el método constructor, por lo que los parámetros que pases dentro de la clase persona serán los que requiera el constructor. Ejecuta el programa para observar el resultado y guarda tu archivo como ejemplo var.instancia.py para poder consultarlo después. Además de variables simples, la declaración de métodos permite el uso de tuplas y listas como parámetros para que el programador pueda manejar grandes cantidades de información de forma más sencilla. Abre el archivo ejemplométodos.py y agrega un asterisco al inicio del parámetro palabras del método hablar para indicar que ese parámetro recibirá una tupla. Borra el valor predeterminado de palabras. Dentro de la definición, agrega el ciclo for. Usa una variable frase como contador del ciclo for y el parámetro palabras como la colección que se va a recorrer. La instrucción de impresión debe quedar dentro del ciclo for. Sustituye la variable palabras por la variable frase. En el llamado al método hablar, agrega la cadena este soy yo, separado por una coma del primer parámetro. Ejecuta el programa para ver el resultado y guarda el archivo como ejemplo tuplaparámetro.py. Para crear un ejemplo del uso de diccionarios como parámetro, haz las siguientes modificaciones al código. Agrega un asterisco más al parámetro palabras para indicarle a Python que este parámetro recibirá un diccionario como valor. En la instrucción de pantalla del ciclo for, sustituye la variable frase por palabras y usa frase como su índice dentro de corchetes. En la invocación del método hablar, agrega una variable llamada t1 a la que le asignes el valor del primer parámetro. Agrega una segunda variable llamada t2 para el valor del parámetro 2. Ejecuta el archivo y observa el resultado. Finalmente, guarda el archivo como ejemplo diccionario parámetro.py para poder consultarlo después. La variable que se use para recibir tuplas, listas o diccionarios siempre debe declararse como el último parámetro, así Python sabrá que el resto de los valores pasados como parámetro forman parte de la tupla. Los métodos sirven para realizar operaciones dentro del objeto y para interactuar con el programa principal y otros objetos.